Este es un recorrido por México. Un viaje a través de algunas de sus historias más desconocidas. Un estado del país. 3 historias. Esto es Lugares Secretos. La bitácora de un México escondido. El día de hoy nos encontramos en uno de los estados más contrastantes de México. Querétaro es uno de esos lugares en la República donde, ante el crecimiento mostrado en la última década, es posible ver la convivencia entre la modernidad y la tradición, incluso en los rincones más escondidos de la ciudad. Prueba de ello es nuestro primer punto, la antigua estación del ferrocarril ubicada en el centro queretano. Este lugar ha sido testigo por más de 100 años de las transformaciones más radicales del estado. Pero es posiblemente en este punto donde comenzó el desarrollo que hoy presenciamos en el estado. El ferrocarril llega a la ciudad de Querétaro por primera vez en un tren de pasajeros que arribó el 16 de febrero de 1882. Las crónicas dicen que una multitud se congregó alrededor de la pequeña estación en la Alameda Hidalgo y fue tal el espanto que sufrieron al ver una bestia enorme de fierro aventando vapor y humo por todos lados, fuego, estremeciendo la tierra, que cundió el pánico y muchos salieron huyendo. Sin embargo, la inauguración oficial de la estación del Ferrocarril Central, que estaba ubicada en el costado sur poniente de la Alameda, se realizó hasta el día 30 de abril de 1882. No es un secreto que durante el régimen de Porfirio Díaz se tendieron más caminos de fierro que en ninguna otra administración pública federal. La inversión extranjera, por supuesto, que fue la que influyó en el desarrollo de este medio de transporte. Definitivamente, la llegada del ferrocarril y la apertura a las fronteras del norte permitió el acceso de todo tipo de mercancías. Y eso vino a dar al traste con el auge que hasta entonces había tenido la industria textil en Querétaro. Te habla de que había varias empresas textileras. Cayetano Rubio tenía el molino de Hércules, el molino Blanco y el de San Antonio, y las 3 empresas eran textileras. Pero ante la llegada de los géneros de importación más baratos, viene el decaimiento de la producción textil local. Y la fábrica más afectada pues era la que tenía el mayor número de empleados, que fue la del Hércules. El 6 de junio de 1911, Francisco Ignacio Madero, en gira triunfal después de haber derrotado en Ciudad Juárez a Porfirio Díaz y haber logrado la renuncia de este y por tanto el exilio del entonces ya dictador, va a hacer un viaje en tren desde el norte del país y va a llegar aquí a Querétaro. Los periódicos de la época y La Sombra de Arteaga, que es el diario oficial de aquí del estado de Querétaro, indican que la recepción fue tumultuosa, como nunca a ningún otro personaje se le había recibido de esa manera. Aquí llegan los primeros contingentes militares revolucionarios el día 28 de julio de 1914. Y es el general Murguía, que era parte de las avanzadas de Pablo González, y va a tener lugar un combate con los cuerpos federales que estaban en la ciudad de Querétaro. Finalmente los revolucionarios triunfan, toman la ciudad de Querétaro, llegó aquí Álvaro Obregón y se encuentra con Pablo González en esta estación. Aquí llega un 2 de enero de 1916 Venustiano Carranza para decretar a Querétaro como capital provisional de la República y sede del Congreso Constituyente. Y después, ya durante el Congreso Constituyente, bueno, aquí van a llegar todos los diputados prácticamente de la República que fueron convocados para este Congreso Constituyente. Va a tener lugar la redacción de la Constitución, de nuestra Carta Magna de 1917, y finalmente es promulgada aquí el 5 de febrero de 1917. Definitivamente, a partir de que Querétaro queda conectado con 2 líneas de ferrocarril
que llevan y traen mercancía no solamente a la frontera con Estados Unidos, sino hasta Canadá, el auge de la ciudad viene en aumento. Empiezan a surgir industrias de todo tipo en la entidad y Querétaro se comienza a transformar de una ciudad provinciana típica de principios del siglo XX en una capital cosmopolita a donde empieza a llegar gente de todas partes y Querétaro comienza a transformarse entonces en una zona industrial. En la época del gobernador Agapito Pozo se crea el primer parque industrial. A partir de la llegada de los ferrocarriles tuvo un auge que puedo asegurar que no se ha detenido, aunque hoy día no hay servicio de pasajeros, sigue existiendo el servicio de carga y los trenes mueven mercancía desde y hacia Querétaro y los puertos en ambos litorales. Gracias a la llegada del ferrocarril a Querétaro, el estado se convirtió en una pieza clave para el desarrollo del país. Hoy en día, su capital representa una de las ciudades de mayor crecimiento en la República. El inicio del ferrocarril se convirtió en un parteaguas para la industria en Querétaro, y uno de los principales motores de la comunidad fue la industria textil. Nuestra siguiente parada alguna vez formó parte de este motor. La cervecería Hércules, o antigua fábrica textil, ubicada a las afueras de la ciudad, es hoy en día un centro de reunión para jóvenes. Sin embargo, aún queda el fantasma de aquellos tiempos en los que fungió como pieza clave para la industria textil queretana. La textilería Hércules fue fundada en 1846, empezó a trabajar el 15 de agosto de 1846. Después de la Constancia en Puebla, que ya esas fábricas dejaron de trabajar, fue la primera fábrica constituida en México, incursionando en la industria textil. Esta fue la segunda fábrica y la más importante en América Latina, por la grandeza y la magnitud de sus instalaciones y la cantidad de producto que fabricaban. Entonces esta fábrica en su momento inicial generó empleo para 1,500 trabajadores y posteriormente llegó a la cantidad de 3,000. La importancia de haberse instalado aquí la fábrica fue los manantiales que existieron, generaron fuerza hidráulica para mover inicialmente la fábrica. La maquinaria fue traída de Inglaterra. Gracias a los Rubio pasa por aquí el ferrocarril. Ya no vivía don Cayetano Rubio. Él muere en 1876. La primera estación del ferrocarril fue la de Hércules. Esto fue a partir de 1882. Han sido algunos presidentes que han venido a Hércules. En 1903 vino Porfirio Díaz a inaugurar la estación del Ferrocarril Nacional, y entonces en esa fecha visitó Hércules. También quien vino, Venustiano Carranza. Esto fue en 1916. En esa época se funda el sindicato de textiles Hércules. Tenían muchos conflictos, que la empresa reconociera al sindicato. Y fueron los obreros de Hércules a manifestarse y pedir del Congreso que se legislara un artículo en la ley, y de allí emana el artículo 123 del derecho obrero. Fue gracias a los obreros de Hércules. Cuando fue presidente de la República, el general Manuel Ávila Camacho da el decreto para que se funde el Seguro Social. En 1955 hay un decreto de don Adolfo Ruiz Cortines para que se modernizaran las fábricas. Se automatiza la maquinaria, liquidan a muchos trabajadores, pero hasta la fecha siguen produciendo la textilera, todavía siguen haciendo telas, y ya nada más son 50 trabajadores, después de que llegó a una cantidad de 3,000. Se conoce más aquí a la textilera por la cervecera, no tanto por la fábrica textil. En 2011, que se fundó la empresa, nos juntamos varias personas, empiezas a probar nuevas cervezas, a probar nuevas cosas, descubres que hay cervezas artesanales. El lugar en donde estamos es un lugar
que ahorita pues está muy adaptado a lo que estamos haciendo, pero hace unos años esto estaba prácticamente abandonado. Entonces del 2011, casi 2013, fue mucho trabajo de recuperación del espacio, de recuperación del lugar, de buscar el equipo necesario, de buscar a la gente para empezar el proyecto. Tomamos el nombre de Hércules porque así que siempre decimos que no nos quedó mucha opción. Estamos en Avenida Hércules número 1, en el pueblo de Hércules, que ahora es una colonia, pero en su momento era un pueblo casi independiente de la ciudad de Querétaro. Con el tiempo que hemos estado aquí, con los años, hemos ido descubriendo la historia del lugar, hemos ido aprendiendo mucho y ahora sabemos que estamos en un lugar con una importancia histórica muy relevante para el país. Creemos que estamos empezando y esperamos en algún momento estar a la altura del lugar en el que estamos. Conforme nos va conociendo la gente, afortunadamente cada vez tenemos más visitantes y eso es algo que creemos muy característico y muy bonito de este lugar, es que viene desde gente de aquí de Hércules que nos visita, gente del resto de Querétaro, vienen muchos extranjeros, entonces nosotros queremos que Hércules vuelva a ser un pueblo que la gente quiera visitar. Bueno, ahorita nosotros somos todavía una cervecera, una empresa muy pequeña, alrededor de 20 personas. Creemos que siendo una empresa pequeña somos todos conocidos, somos todos amigos, más que nada somos un equipo, que eso es lo importante. Bueno, para nosotros uno de los puntos más importantes en la cerveza es la frescura. Lo hacemos siempre en cadena de frío, nunca rompemos la cadena de frío. Eso es muy importante para nosotros. En los últimos 2 años hemos crecido muchísimo y tenemos planes de triplicar o hasta más nuestra producción. Nuevos tanques, más gente. Queremos crecer orgánicamente con el lugar y pues así conservar y honrar la historia del lugar en el que estamos. Rescatar este lugar con la historia que tiene, para nosotros es muy importante. La cervecería Hércules cuenta hoy en día con una nueva vida. Al igual que muchos otros puntos de la ciudad, es una muestra del contraste y renovación que existe actualmente en la ciudad. Querétaro está llena de historia, pero también de increíbles anécdotas. Nuestra siguiente parada fue testigo de una de las más singulares. Nuestra última parada es el histórico Estadio Corregidora, ubicado en la capital queretana. Para los años 80, la rebeldía y la controversia alrededor de los eventos masivos había quedado en el pasado. En general, el país aún estaba lejos de contar con la infraestructura con la que cuenta hoy en día para la organización de un concierto que superase las expectativas de la audiencia de aquellos tiempos. El concierto de Rod Stewart en el 89 se convertiría en uno de los eventos masivos más significativos de la ciudad e indirectamente se convertiría en el banderazo de una etapa en la historia de los conciertos de nuestro país. Tuvo mucha importancia en los años 60, tuvo una carrera muy sólida durante los años 70, pero se pudo adaptar en los años 80 a la música disco y a la música comercial. De hecho, en México la fama de Rod Stewart empieza en los años 80, gracias a los videos que empiezan a salir, sus canciones más comerciales, más bailables. La gente no conoce los primeros álbumes, creo yo, la mayor parte de la gente, solo los muy clavados, los rockeros, pues sí nos metemos a ver el Atlantic Crossing y sus Every Picture Tells a Story, Maggie May y todas esas canciones antiguas, pero todo el mundo lo conoce por Do You Think I'm Sexy, por Young Turks, por toda esa música ochentera. Es un artista que rockero, bluesero, pero terminó haciendo música comercial y ahora es crooner. Wake up, Maggie, I think I got something to say to you. It's late September and I really should be back at school. I know I keep you amused, but I feel I'm being used. Oh, Maggie, I couldn't have tried anymore. Era un ícono sexual en los años 80, a muchas de las mujeres les encantaba esa melena güera que parecía un león y él todo flaco y bailarín a la hora de interpretar sus canciones. Y también recordamos uno de sus conciertos como uno de los primeros que sucedían en México, no en el país, no en la Ciudad de México, desafortunadamente. Comenzar un poco con la historia del Estadio Corregidora de Querétaro. Se inaugura para el Mundial de 1986, fue subsede la ciudad de Querétaro y pues bueno, ya
fue el primer, más o menos el primer acercamiento que tuvimos con un evento internacional. Tuvimos visitantes de diferentes partes del mundo. Se preparaba, se decía, se hablaba mucho de que ese estadio iba a recibir grandes conciertos y que iba a haber una gran cantidad de eventos internacionales. Cuando nos enteramos de la noticia en Querétaro, pues bueno, era primero una gran emoción y después había una gran duda. Decíamos que sí iba a haber realmente conciertos de Rod Stewart en Querétaro. En México teníamos, obviamente, la prohibición, una prohibición que surgió desde 1971, desde Avándaro, desde que pasó el famoso Festival de Avándaro. Y en la Ciudad de México no se podían hacer conciertos, no estaban permitidas las congregaciones juveniles, no estaban bien vistas. Todos los conciertos que había en México tenían que salir de la ciudad. Y de repente nos informaron que venía Rod Stewart al Corregidora de Querétaro. Se hablaba mucho de que no había todavía la cultura, no había la madurez del público mexicano para recibir artistas de talla internacional. Sí había cierta incertidumbre en cuanto a la presentación de Rod Stewart en Querétaro, pero bueno, había mucha emoción alrededor de esto. Cabe hacer la mención que hubo 2 conciertos que se llevaron a cabo en el mes de abril de 1989. El día domingo 9 se llevó a cabo el primer concierto, que fue todo un acontecimiento desde el previo, ¿no? Desde 2 días antes que se llegaron los trailers con el montaje, gente que empezó a llegar de diferentes partes de la República Mexicana, Querétaro, pues bueno, acamparon mucho cerca del estadio, algunos se quedaban en los carros, improvisaban para quedarse en las inmediaciones del estadio, para, pues bueno, estar cercanos a lo que sucedía. Fue toda una aventura. Yo recuerdo que organizábamos tours, organizábamos camiones completos con gente que fueran, obviamente se les vendía el boleto, se les vendía una camiseta y el transporte, y íbamos camiones completos para ir a ver a Rod Stewart. Mucha camaradería, hubo muchos detalles por ahí de fogata en la noche, de repente se juntaban los de Jalisco con los de Guanajuato y empezaron a jugar fútbol, y llegaban los de Querétaro, y llegaban los de México, y que bueno, eso fue hablando y fue ablandando mucho la tensión que había por parte de las autoridades en torno a este concierto. Cabe señalar que bueno, no hubo desmanes más allá de lo que se supo, el famoso portazo. Todo esto nos fue dando un previo maravilloso para este concierto. Para que la gente ubique, aquí en México no había una formalidad de conciertos. Los conciertos en forma, ya bien organizados, bien estructurados, comienzan hasta el 91, con aquella famosa presentación de In Excess en el Palacio de los Deportes, y el inicio, obviamente, ya de una costumbre de espectáculos bien hechos en México y seguros, porque antes cualquiera te lo cancelaban en cualquier momento. Se llega el día, nosotros tuvimos la oportunidad de estar desde muy temprano. La estación que traía Rod Stewart en ese entonces era una estación de Televisa, que era WFM, y Magia Digital, un programa de televisión que tenían de videos. Y fuera de esas 2, Radio Querétaro fue la única emisora que tuvo acceso a la consola. En ese entonces estaba al frente de esta emisora Alejandro González Iñárritu, y pues bueno, un concierto muy, muy esperado. Dentro de los organizadores del evento se encontraba Alejandro González Iñárritu, y Neón fue la banda encargada de abrir el evento. Se tuvieron que hacer 2 conciertos debido a que hubo pues mucha inconformidad por gente de Querétaro, porque el primer concierto, la mayor parte de los boletos se vendieron fuera de Querétaro. Se hablaba de un 15, un 20% a lo mucho que se le había dejado para vender en Querétaro. Por eso fue que se llevó a cabo el segundo concierto. El día 10 de abril de 1989 se lleva a cabo el segundo concierto. Pero el primero fue verdaderamente una emoción increíble. Rod Stewart, pues bueno, con una trayectoria muy importante de la década de los 60, con muchos discos ya y con un historial, pues bueno, desde los 70 y 80 ya como solista. Y pues había una gran expectativa. Estuvimos en la prueba de sonido, había cierta inquietud también por parte del staff de lo que pasaría. Veían mucha gente afuera, mucho movimiento, mucha algarabía, había alegría por parte de toda la gente que estaba esperando prácticamente el inicio del concierto. La prueba de sonido se desarrolló sin ningún problema, estuvo trabajándose por parte tanto del staff de ellos como nosotros en cuanto a la señal, todo lo que se iba a manejar en torno a la grabación que íbamos a hacer, que íbamos a realizar. Y pues bueno, se llegó el momento, la gente pues bueno, formada, muy emocionada, y de repente
se sale un poquito de control todo y por ahí hubo gente que dan el famoso portazo en la parte oriente del estadio. Abren las puertas, muchos de los que no traían boleto lograron entrar, muchos de los que estaban en la parte alta acabaron en el campo. Yo llevaba mis boletos, iba con algunos amigos, amigas, y estábamos parados en nuestra puerta de entrada y de repente una banda de gente llega y empieza a empujar y se abren las puertas y pues ahí vas, te agarras de la mano de quien puedes o del brazo de quien puedes. Entramos entre toda la multitud. Y yo tenía boletos de arriba, ¿no? Tenía mis boletos muy sencillos y afortunadamente gracias a este hecho terminé en la parte de abajo, cerca del escenario. Mucha gente que ni siquiera imaginaba que iba a estar en el concierto, que fueron a ver qué sucedía, acabaron dentro. Se pudo controlar esto, hubo por ahí algunos gases lacrimógenos, hubo algunas detenciones, pero el concierto en sí, pues bueno, el primero, un concierto increíble, la gente se maravilló, hubo una llamada de atención por parte de Rod Stewart desde un principio para que hubiera tranquilidad. La gente se emocionó tanto que empezaron a subirse en las torres en donde se encontraban los seguidores, las luces. We gotta get off the towers, because if they collapse, there's no show. Please come down off the towers. I beg of you, please. I'd rather you be up on the stage here than on the towers. Come on, be fair. Afortunadamente no fue así, la gente entendió, la gente se comportó muy bien durante el concierto. El día de hoy el problema es decidir a cuál ir. En ese momento íbamos a lo que hubiera, o sea, quien fuera. En este caso fue Rod Stewart y te aseguro que mucha gente no era fan de Rod Stewart, pero era ir a ver un concierto, ¿no? Fue verdaderamente maravilloso, un poquito más de 1 hora de concierto. Recordar también un poco que el escenario era el cuerpo de una mujer acostada de lado. El escenario estaba al centro y inmediatamente que aparece en el escenario, pues bueno, todo el mundo empezó a ovacionar al señor Rod Stewart. Todo el mundo empezó a aplaudir. Su afición que ha tenido siempre fuera de la música y las rubias platinadas, pues ha sido el fútbol y apareció pateando unos balones hacia el público. Terminamos en el pasto, en la parte de adelante, cerca del escenario. Nos pasaban hasta cerca los balones que tiraba Rod Stewart, porque es una parte fundamental de todos sus conciertos. Siempre es fanático del fútbol, era dueño de un equipo de fútbol y siempre saca sus pelotas y empieza a patearlas al público. Pues pasaba cerca de nosotros. Para darte una idea, tenía boletos de gallola y terminé casi agarrando un balón. El público entregado, obviamente. El repertorio, un gran repertorio de las canciones clásicas. Forever Young era una de las canciones fuertes que venía promocionando. Crees que soy sexy. Y bueno, el repertorio clásico de sus canciones como solista. La reacción con el público y la comunión que hubo con el público fue de manera inmediata. Eso creo que es algo muy importante en resaltar. Con el señor Rod Stewart fue de manera inmediata. No hubo necesidad de muchas palabras. ¿Cómo están? Hola amigos. ¿Qué tal México? ¿Cómo está Querétaro? Fue un poco de lo que en español dijo al principio. Pero yo creo que lo importante en cuanto a México es que sí fue la punta de lanza. Sí fue el primer concierto que demostró que sí se podían hacer conciertos de talla internacional para recibir a U2, después a los mismos Rolling Stones. Creo que el público entendimos, mucha de la gente entendimos que sí se podía y que teníamos la capacidad de recibir eso y a quien fuera. Híjole, bueno, pues 28 años después, mucha gente voltea a ver el estadio y ya no ubican el Mundial de 1986, finales del equipo local, porque la mayoría de gente relaciona el Estadio Corregidora donde estuvo Rod Stewart, ¿no? La relevancia histórica del concierto de Rod Stewart quedará plasmada en la memoria de México y se convertiría no solo en uno de los conciertos más icónicos del país, sino en el comienzo de los grandes espectáculos que hoy en día seguimos teniendo. Nuestro tiempo en Querétaro ha terminado, pero próximamente nos estaremos dirigiendo a nuevos horizontes.